45 años, como decía, ¿no? el bolero, esto no era un bolero, no era un... bueno, en fin, lo que dicen los argentinos no son nada, pero aquí estamos. Y seguimos vivos, así que sin más dilación, viendo que me estoy poniendo nerviosa y no paro de hablar, voy a presentar a la gente. A mi derecha, el gran José Luis Martín, uno de los fundadores de la revista. Un aplauso, por favor. Raquel Icagú, una compañera que... ¿Cuándo entraste tú en la revista? 18, en enero 18. Hace 4 días, como el que dice, ¿no? Es de la última generación. Juan Álvarez, que de momento no está, pero bueno, a lo mejor vuelves otra vez, ¿no? O volvéis, ¿no? Con tu compañero. Estuviste muchos años, tuvo varias secciones, Los Mendrugos de los más famosos, ¿no? Que fue la última que tuviste, ¿no? Y un éxito rotundo, pero claro, la gente del Jueves son unos envidiosos y os echaron, claro. Claro, de verdad. Dicen que yo también apoyé que os echase, pero es mentira. ¿Sabes? Te quiero, Pepe. Por cierto, yo soy Pepe Farruco, ¿sabes? También dibujo en el Jueves desde hace unos cuantos años. Tuve varias épocas, porque me fui porque tuve me iban a contratar en el New York Times, pero al final dije que no. Pero bueno, eso es otra cosa, vamos a hablar del Jueves. Rosa Codina, una de las últimas incorporaciones, grande también, grandiosa, del 87. Cuando ella nació, a mí me empezaba a salir bigote. Bueno, a mí me salió bigote a los 4 años, pero es otra historia. Y la gran Mame Muro, por supuesto. Otro gran aplauso para las dos, por favor. Ella, digamos, tú sí entraste hace unos poquitos más años, ¿no? Hace 10 años o por ahí, ¿no? Yo empecé en el 2009. Pues sí, hace ya 13 años, ¿no? 13 claro, años. llevo 6 años ya con Dolores y Lolo. Y sí, con la serie, ¿no? 13, sí. Empecé, pero como ocasionalmente. Vale. Con serie diaria 2016. Pues bueno, pues vamos a empezar, si queréis después, para que yo sobre todo haga menos ridículo, haréis unas preguntitas o lo que sea, o lo que os interese de verdad, porque una charla de este tipo con tanta gente y tan variopinta, quizá lo que sería más interesante es hablar sobre estos 45 años, qué es lo que para cada uno de vosotros ha sido cuando tuviste la primera contacto con el Jueves y qué pasó cuando tuviste la oportunidad de empezar a trabajar en el Jueves. Empieza tú, por favor. Empiezo yo. Mi primer contacto con el Jueves, pues yo creo que, bueno, desde muy pequeña, que en casa estaban sobre todo los pendones del Dios mío, que teníamos por ahí, y luego ya de adolescente que empecé a leerlo más, sobre todo pues me gustaba mucho Albert Monteys, Manel Fondevila y bueno, Mauro Entrialgo, y yo me iba a los salones del cómic de Barcelona a que me firmaran los pendones de todas las series que me gustaban. Y entonces decía, pues yo de mayor quiero publicar en el Jueves. Y al final pues lo conseguí. Hasta, pues eso, cuando empecé a publicar fue... ¿Cómo fue? Perdona, Mami, ¿cómo fue? ¿Tú te presentaste en el Jueves? Yo, iba mucho a los salones, hablaba sobre todo con Albert Monteys, que le daba mucho la turra, y me conocían de los salones y luego les seguía por redes. Luego empezó el mundo Fotolog, que ya es como de otro siglo. Y Albert Monteys me escribió cuando él era el director. Sí, ¿no? Estuvo un tiempo siendo el director. Sí. Y me escribió para que preparara algo para el Jueves porque querían como incorporar series nuevas. Y empecé en una página que era de autores noveles en los que estaba Edgar, estaba Guille, estaba... Ay, ahora no me acuerdo quién más, pero, Igor, que también están ahora todos en la revista, y hacíamos una tira que era... iba saliendo una semana sí y una no. Y iban como aleatoriamente saliendo de diferentes autores y autoras. Y empecé con Marcela y guay. Y luego ya pues fui haciendo colaboraciones sueltas de guindas, que son las páginas estas que se publican como sueltas. Y muy bien, bueno, y luego ya pues preparé la serie de Dolores y Lolo con Iván, y ahora ya estoy sola como guionista y dibujante.
Mejor más Muy dinerillo guay. te llevas. Sí, sí, ¿Eh? eso sí. Eso es importante. Que la gente se cree que dibujamos. ¡Qué alegría! Soy dibujante, voy a dibujar. No, no. Dibujo y que yo cada vez que dibujo digo, a ver si me gano esto más dinerito, ¿no? Claro. Al final somos capitalistas. Misteriosamente desaparecen los guionistas. Sí, ¿no? Asesinados. Vamos a reírnos. No, sí. No, pero una cosa interesante, ¿no? Porque la gente, cuando entré en el Jueves, que también fue dándole la turra a Albert, era una época cuando yo llegué a Barcelona en el 99, no, en el 98, había que coger las páginas amarillas y ver dónde estaban las editoriales. La cúpula, el Jueves, para ir al diario, ¿no? Y claro, cuando muchos chavales me han preguntado, bueno, muchos no, 3 o 4, me han preguntado, ¿cómo se hace para conseguir trabajo? Y digo yo, chaval, el trabajo ya de lo nuestro es muy difícil. Pero digo, claro, no, sois vosotros que me tenéis que explicar a mí cómo conseguir vosotros trabajo, porque hoy día, en el mundo de las redes y todo esto, claro, es otro, entonces no tiene que ver nada, ¿no? Y es eso, tú ahora eres un poco de esa generación, ¿no? Así que cuéntanos, por favor, tu experiencia. No, bueno, yo conozco el Jueves desde siempre. Me acuerdo que era súper pequeña y en mi pueblo había la tiendecita y de vez en cuando había un Jueves. Pero creo que solo para todo el pueblo había un ejemplar o dos y entonces pues a veces iba y estaba y a veces pues no. Y yo, cuando podía lo compraba y recuerdo que no entendía nada porque era como de política y eso, pero yo me compraba todo lo que fueran cómics y me molaba mucho. Después sí que me acuerdo que me vicié bastante al Para ti que eres joven, que era el que más o menos entendía más porque no era joven, porque era una niña aún, pero bueno. Y después recuerdo que pensaba, ¿te imaginas trabajar en el Jueves? ¿Sabes? Era como lo de siempre. Y cuando empecé, ahora estaba pensando porque digo, un momento, porque no me acuerdo en qué año empecé. Empecé en 2020, en toda la pandemia, pero fue de rebote porque realmente contactaron primero con Aroa Travé. Y no sé cómo fue la cosa, que le dije, mira, sí, porque ella no está acostumbrada a pintar sus cómics, ella normalmente hace blanco y negro, y entonces le pidieron que estaría guay, que fuera color y tal, y le dije, pues yo te lo pinto. Y hicimos unas cuantas páginas que ella dibujaba y yo lo pintaba. Y de repente un día, pues contactaron conmigo para hacer ya mis propias cosas y fue como, sí, ha sido un poco de rebote, pero ya está, lo he conseguido. Y nada, y bueno, yo salgo de vez en cuando, solo, no os podría decir. Cuando me llaman, yo hago bien y ya está, y hago un poco lo que Bueno, me piden. pero yo también comencé un poquito así. También Sí. comencé dándole la turra a Montey, que me dijo una vez una persona que Sí, yo hacía un fanzine, me inventaba un fanzine cada semana e iba a la redacción. Mira, Albert, que acaba de sacar un fanzine, ¿no? Y cada semana sacaba un fanzine, solamente sacaba un número para enseñárselo a Albert. Y cuando presentaron el Angelitos Negros en el London, me presenté yo hacía también un fanzine que se llamaba Psoriasis Gutata, que era una tarjetilla de presentación que se estiraba así, y conseguí colarme ahí y a ver, monté y Monté ya estaba un poco borrachillo y me dijo, qué pesado eres, Farruko. Dice, eres tan pesado que vente la semana que viene, no sé cuánto, que queremos montar un de este. Y no sé tú, pero a mí esa primera vez, para mí es algo inolvidable. Y por desgracia para Albert también, porque no se olvidará de lo pesado que fui, ¿no? Pero bueno, y ahora entramos ahí en otra dimensión, ¿no? Una dimensión también, una generación un poquito anterior a la mía. Sí. Que es la de Juanico. Así que, Juanico, cuéntanos. Bien. Bueno, yo entré en el Jueves en el año 90. Soy un señor mayor, soy un poco menor que el maestro, pero es de esa generación posterior a los grandes maestros del Jueves, ¿no? Y fundadores, ¿no? Digamos. Yo entré porque hacía una tira mensual para una revista de la Universidad de Murcia, que era la revista Campus, y había creado un personaje que era MM, el loco del claustro. Era un estudiante de Derecho que no estudiaba nada y hacía de todo, un gamberro. Entonces, el último año que se publicó en esta revista universitaria murciana fue en color. Yo lo hice en color con wash y todo eso, y me recuerdo recortando las 3 últimas tiras, ¿no? De los 3 últimos números, y digo, pues voy a mandarla al Jueves. Pues se me ocurrió, porque yo no era lector del Jueves, o sea, yo era sobre todo un autor o dibujante de cómics, ¿no? Yo leía pues, aquellas revistas que había en aquellos momentos,
que ya entraban en decadencia, ¿no? El Víbora se mantenía todavía, pero 1984, Totem estaban ya en sus últimos momentos, pero yo siempre había querido, de hecho publiqué en Zona 84, en 1984, en Totem, en esas revistas publiqué, pero el Jueves empezó a entrar a mi vida hacían relativamente poco y yo creía que ese personaje podía aportar algo, ¿no? Un estudiante universitario, no existía esa tipología de personaje, pues yo lo mando y ya está. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en ese momento en Murcia y recuerdo perfectamente que estaba yo liado con los primeros ordenadores, diseñando con ordenador, ¿no? Las primeras cosas, no cabía nada. Y llaman por teléfono. Oye, Juan, te llaman por teléfono, ¿no? En la oficina. Y entonces voy y tal, me pongo. Hola, buen día, así con un acento catalán y tal. Hola, nen. Y, hostia, soy Jim, ¿no? El director del Jueves. Digo, hostia. Digo, hemos recibido tus tiras y, oye, pues nos gustan mucho. Así es que vas a publicar media página todos los meses. ¿Cómo? Entonces, ese fue mi momento, ¿no? El momento de impacto, ¿no? Brutal, porque yo ya conocía a toda la gente del Jueves, ¿no? A José Luis Martín, todos los personajes, ¿no? Aunque hacía a lo mejor un año solo que había empezado a leer el Jueves y a verlo, pero claro, es que había una gente ahí, un Ventura, un José Luis Martín, un Kim, Jean, yo qué sé, era la locura, ¿no? De gente maravillosa. Y de repente verme ahí, ¿no? Que querían algo mío, ¿no? Para publicar, pues fue para mí un impacto, ¿no? Y una alegría enorme decir, bueno, pues todavía tengo, sí, parece que valgo para algo y para hacer cosas. Y así empezó a publicarse la primera tira durante varios meses, que era media página que yo hacía del MM, y los Mendrugos nacen con este personaje, con MM, el loco del claustro, unido a su pandilla, a los demás, que yo sacaba habitualmente. Y nacen ya con el color de Jorge, que veis por ahí ese color a óleo al principio, porque en un salón del cómic de Barcelona, la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento llevaban un stand de autores murcianos que pertenecían a un concurso que se llama Murcia Joven, que fue muy potente y salió muchísima gente de ahí, como Pedro Vera y un montón de gente así, ¿no? Y entonces cuando Jim vio unas páginas hechas y pintadas por Jorge en ese stand de Murcia, que nosotros ya éramos semiprofesionales, entonces se acercó Jim y dijo, yo quiero que me hagáis unas paginitas de estas. Fueron sus palabras, ¿no? Entonces fue cuando creé Los Mendrugos, uniendo a MM con su pandilla y ya con el color de Jorge. O sea que ya, y empezó a publicarse de forma esporádica. 2 páginas cada X, porque Jorge podía pintar una página cada mes. Una página cada mes. Digo, pues entonces, menudo ritmo. Aquí no. Hicimos en el 90 2 historietas, una en verano y otra en Navidad. Eso fue nuestro récord. ¿Pero por qué? ¿Por el tema del óleo? El tema del óleo. Jorge tardaba muchísimo en pintar una página. Pero él cogía, picaba la piedra, la mezclaba con Sí, con los aceites los y con colores los conseguía de las... Hombre, es que es nuestra revista, la verdad, que de verdad tiene que estar en el MoMA, ¿eh? No, entonces, no está en el MoMA. No, pero los Mendrugos nacieron en ese momento sin la intencionalidad todavía de ser mensuales, porque no teníamos el visto bueno de que fuera mensual. Yo lo que quería es que Jorge pintara más rápido para lograr ese objetivo y que vieran que éramos capaces de dibujar, ¿no? Algo que pudiera ser semanal o como mínimo mensual. ¿Y por qué al óleo? Pues ¿Por qué porque... no al acrílico? No, porque Jorge lo manejaba muy bien, era muy maleable, era la materia que mejor dominaba y con la que él se sentía a gusto. Cuando un autor se siente a gusto con algo, da lo mejor de sí mismo con eso, ¿no? Y entonces, cuando termina el 90, es cuando Jim dice, vuestros personajes gustan mucho, tenéis que hacer uno a la semana, una página a la semana. Digo, y entonces le dije a Jorge, ¿crees que vas a poder? Sí. Y en enero del 91 empezamos con las páginas fresquitas que se mandaban a Barcelona, echar una plasta porque el fijador no llegaba a tiempo.
Hostia. Porque había que mandarlas. En Claro, ese momento, porque no, esa es otra. Pero no cambio de técnica. Se trabajaba con originales, ¿no? Con los papeles. con originales tinta, y mandarlos que- a Barcelona por Pero digo, el mensajería. óleo, ¿cambio de óleo a otra cosa? ¿O? Luego, años después, no No creas se que seca fue. nunca. ¿Eh? Ya. Que no se seca nunca. Sí, sí. Pues así. Y entonces digo, Jorge, métele más caña, que dé tiempo a que se seque algo y tal, que por lo menos llegue un poco sequico a Barcelona, ¿sabes? Claro. Y tal. Pero a veces llegaba el ritmo tan brutal que es que además hacíamos la Capitana Diana en puta mili, o sea, 2 semanales para el jueves, ya claro, yo veía a Jorge allí, además que se despistaba mucho, también era cosa de... No veas, Es que, como no es, está, lo es que es podemos bombero, criticar. tenía cosas de bombero. Él es bombero profesional, pero no es por eso, porque además tienen 4 días de descanso y hacen lo que quieren y tal. ¿No? Y bueno, pero entramos con una página semanal en el 91. Bueno, muy bien, maravilloso. Menos mal que ya ha acabado. Tío. Que menos mal. Es bromilla. Es que a Juanico lo quiero mucho. Por eso, Bueno, por eso nos tiramos las coñas. hemos creado eso, son 30 años de estar publicando en el jueves, Los Mendrugos, Lucía y el último tramo Era y sus cosas de Y un bombera. ¿no? personajillo que duró un par de semanas, un par de meses, ¿no? Y un personaje que duró 2 meses porque a la gente no le gustó nada y entonces pues la espada de Damocles, ¿no? Y tal. Esas páginas se cotizan, ¿Eh? ¿no? ¿Qué? Se cotizan esas páginas. Sí, lo sabemos. Hay 8 páginas. Si alguien quiere comprar una, 200 pavos por página y tal. No está mal, está bien, ¿eh? Un original asequible. al óleo, espero, ¿no? No, Ah, no, ya, al óleo, entonces. a lo que tú decías, luego cambió Jorge al pastel, que da unas texturas muy parecidas, que a ver, no se nota, y seca rápido, y por eso se cambió, claro. Bueno, Raquelica, por favor. Ahora tú, cuéntanos, por favor. Bueno, ya lo has avanzado antes cuando me has preguntado. Yo empecé en enero del 2018 y como Mamen y como Rosa, pues el jueves estaba en casa. O sea, mi padre y mi madre compraban el jueves y yo, bueno, era aficionada a leerme también un poco lo que entendía. Cada vez ibas entendiendo un poco más. Y bueno, si ahora me fuera a ver a mi yo de los 12 años y le dijera, mira, que estoy sentada entre Juan Álvarez y el señor que dibujaba el dios, José Luis Martín, mi yo del pasado se caía de culo y no se recuperaba la pobre del susto, ¿no? A mí, cuando me surgió la oportunidad, que salió después de que publicara un libro que se llamaba Estoy estupenda, que eran historias de 7 personajes, bueno, 6 eran entonces, bueno, sí, 6. 6 personajes que pues, pasaban la barrera de los 40 y se enfrentaban pues, a esa crisis existencial que te cae encima un poco, ¿no? Y a raíz del libro pues, me llamaron y me propusieron hacer una tira, ¿no? Entonces, yo no había trabajado mucho el formato tira, trabajaba más la viñeta, pero bueno, todo eso agudiza el ingenio, ¿no? Entonces, pues me hice al formato tira. Soy muy fan de autores como Richard Thompson y Schulz, que son grandes maestros de las tiras, y para mí fue un regalo. Fue y sigue siendo un regalo. Y ahí han crecido esos personajes, han salido personajes nuevos. El título de la tira ha cambiado, se empezó llamándose Estoy estupenda y ahora se llama Las estupendas, porque el protagonismo ya es coral, ¿no? Ya son todas y todos, porque también hay algún estupendo por ahí. Sí. Bueno, y ya para finalizar un poquito esta ronda, ¿no? Al maestro, ¿no? ¿Cómo conocí yo el jueves? Eso sería bonito, ¿no? Pero quizás sea más bonito. Dinos qué es el jueves. Bueno, Hoy día. hay que describir un poco la época en la que se hizo el jueves, que es una época ahora difícilmente imaginable. Es una época, estamos en años, cuando se empieza a hablar del jueves es finales del 76, principios del 77, Franco hace poco que ha muerto y hay una eclosión de revistas como no os podéis imaginar. O sea, todas las semanas habían revistas nuevas en el kiosco, cosa que era, bueno, se cerraban muchas, estaba periclitando todo un sistema de prensa y tal. Y yo hace 6 meses que he dejado el banco, yo era un empleado bancario, que en el año 76 el Hilario me llamó, José Hilario era entonces un editor que era Dios. Había hecho el Barrabás, había hecho el Papus, había hecho Interview, lo había hecho todo y te llamaba Hilario y vas como si fueras la Virgen de Fátima, ¿no?
Y un día me llama Hilario y me dice, oye, me gusta lo que haces. Yo había publicado unos dibujillos en Por Favor y en Matarratos y tal. Me gusta lo que haces, te voy a dar trabajo. Y yo esa noche era tan convincente que yo esa noche vuelvo a casa y le digo a mi mujer, que estábamos recién casados, nos acabamos de casar, le digo, oye, que dejo el banco. Hostia, dejar el banco en el año 76 era una flipada. O sea, mi suegro tuvo varios años hasta que lo digirió, porque era un trabajo para toda la vida y no sé qué. Pero es que el Hilario en 2 horas te convenció de las cosas más increíbles. Y ese mismo Hilario, 6 meses más tarde, me llama y me dice, oye, vamos a hacer una revista de humor. Y yo pregunté, ¿otra? Porque en aquel momento había en el kiosco La Codorniz, Matarratos, Por Favor, Hermano Lobo ya había cerrado, pero había el Cocodrilo Leopoldo, bueno, había hasta 6 o 7 revistas. ¿Hacer otra? No, pero es que esta va a ser diferente. Vamos a hacer un Pulgarcito para adultos. Hostia, a mí me gustaba, yo vengo del Pulgarcito, yo de la misma manera que vosotros decís que leíais el jueves, claro, yo quería ser Ibáñez, ¿no? Y, joder, qué cosa tan... No, pero para adultos, con personajes y tal y cual. Muy bien. ¿Y cómo se llamará? Pues ir pensando nombres. Entonces, Tom, Romeo y yo nos reunimos entonces no había sala de reuniones ni hostia, nos reunimos en el archivo, que era el único sitio que estaba silencio. Hicimos una larga lista de nombres más o menos ocurrentes. Yo recuerdo 2, Banzai y el Sobaco Verde. Porque había un TVO que se llamaba El Cosaco Verde. ¡Ah! Y fuimos ahí los 3, súper animados, con nuestra lista de ingeniosos títulos de revista. Tío se lo miró. Hilario siempre fumaba unos puros. Pegó una calada, pegó otra calada. Dijo, la revista se llamará El Jueves, la revista que sale los viernes. Y aquí se acabó la discusión, porque las primeras semanas el jueves salía los viernes. Y así contacté con el Jueves. Cuando nos pusimos en marcha no había dinero, cosa también muy normal en Hilario, que andaba en 1000 cosas, y entonces para entretenernos nos pusimos a hacer números ceros. Y entre el primer número 0, que está colgado allí, por cierto, y el segundo no hay nada que ver. O sea, íbamos haciendo cosas a huevo, digamos, hasta que un día nos dijo, tenemos que salir antes de las elecciones. Las primeras elecciones democráticas en España fueron el 15 de junio. Entonces nosotros salimos el 27 de mayo con esa portada ya mítica de España va de culo y que ha durado tanto en el tiempo, digamos. ¿Cómo ves el Jueves de ahora? O sea, quiero decir, no el de ahora. ¿Cómo ves las etapas que ha pasado el Jueves? Que ahora ya tiene 45 años el Jueves, ya es un señor Jueves, que se está... para mí el Jueves tiene 2 etapas. O sea, tiene muchas, pero yo distingo 2. Cuando trabajábamos en circuito cerrado y cuando se ha empezado a trabajar en circuito abierto. Cuando nosotros trabajamos en circuito cerrado, que es hasta la llegada de Internet, nosotros teníamos una libertad porque solo respondíamos ante nuestros lectores que lo que querían era caña y era marcha y que arriesgáramos, digamos. O sea, para nosotros el mérito consistía en que nos llamaran los tribunales y nos hicieran juicios y este tipo de cosas tan entretenidas. Eso el lector lo apreciaba. A partir de que llega Internet y todo el mundo puede enjuiciar lo que tú haces, yo creo que se entra en una etapa muy diferente. Y entonces, lo que ha pasado en realidad en 45 años es que el mundo ha cambiado radicalmente. Quiero decir, nosotros teníamos un público, o sea, trabajamos en circuito cerrado y con unas referencias que todos conocíamos. O sea, el Jueves de los 80 trabajaba con películas que todo el mundo había visto, con series de televisión que todo el mundo había visto, con libros que todo el mundo había leído. Y la parodia siempre se hacía masiva, porque todo el mundo lo conocía. Ese mundo se ha ido atomizando. Y yo mis últimos consejos de redacción, que fueron por ahí por el 2010 o una cosa así, claro, alguien decía, podríamos hacer una coña de tal serie. Uno la había visto, el otro la había oído solo... la había oído, el otro no la había visto todavía. No puedes hacer una parodia de algo que no hayas visto, ¿no? Y yo, para mí, el Jueves hay estas 2 etapas. Hasta el 2000 y poco, que trabajamos en circuito cerrado, y a partir del 2000 y pico, aunque el mundo se atomiza, las redes lo invaden todo, y además
viene lo woke y lo políticamente correcto y toda la polla esta, y vosotros trabajáis en unas circunstancias para mí mucho más complicadas que las que trabajamos nosotros, muchísimo más complicadas. Yo creo que también pienso que ya la cultura popular, lo pop, ya no existe. Bueno, porque se ha diversificado tantísimo todo y además cada uno se ha instalado en su identidad y uno es vegano, o es animalista, o es no sé qué, o es no sé cuántos. Todo eso no existía en los años 80-90. Te lo dicen en los 90 por ahí, dices, qué bien, podemos hacer revistas de todo tipo, ¿no? Podemos hacer de vegano, revistas de comer, y nos vamos a forrar, pero claro. Pero bueno, cada uno vive en su mundo. Es Pero muy bueno, difícil claro. llegar a mucha gente si cada uno vive en su mundo. Claro, por eso. O sea, el denominador común que había, nosotros podíamos hablar de cosas en común. O sea, cuando se propuso el divorcio. Ahora sonará chino, pero el divorcio fue unas hostias que hubieron y la Iglesia oponiéndose y toda la franquismo. Claro, todo el mundo, todos nuestros lectores estaban a favor de eso. No había matices, digamos, ¿no? Y por lo tanto nosotros podíamos trabajar el tema maravillosamente bien. Ahora no hay temas que unifiquen tanto a los lectores, creo yo, vamos. ¿Qué pensáis vosotras de eso? Bueno, Tú que digamos que tienes la visión más fresquita, más... yo realmente una de las cosas que me daba miedo cuando empecé a hacer cosas con el jueves justamente fue las redes sociales, que yo qué sé, te sale el típico post de Instagram del jueves enseñando la portada o enseñando una viñeta o algo y ves como que, claro, hay 2000 comentarios, ¿no? Pero es que ves un montón que son horribles. Y claro, yo pensaba, digo, hostia, tío, digo, yo no sé si estoy preparada para esa hostilidad, sinceramente. No lo sé, digo, imagínate que hago una viñeta y me empiezo Tu viñeta tiene tela marinera, Sí, ¿eh? pero sinceramente, de momento nadie... Yo antes explicaba que cuando yo como editor, quiero decir, yo siempre tenía una obsesión porque el lector estuviera contento, pero las opiniones de los no lectores a mí me importaban un Aquí poquito. está, es que también hay a mí mucha me venía gente... alguno y me decía, es que ustedes son no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Solo hacía una pregunta, ¿usted compra el jueves? No. Vale, muy buena. Sí. Es decir, es que no me importa su Pero opinión. hay Yo- muchos hay una gente que va al comentarios de kiosco, gente que no la lee. Claro. Hay gente que solo Por eso entra ahí digo a que insultar cuando y se no la abrió lee. el circuito... Pero absolutamente, o sea, Claro, vamos a mirar. Claro. absolutamente. Y eso es lo que yo hablaba del circuito abierto y del circuito cerrado. Cuando nosotros trabajamos solo para nuestros lectores, Claro. es más, teníamos la ventaja de que, digamos, a la gente más reaccionaria no le interesaba que lo que nosotros hacíamos para nuestros lectores se supiera más allá. Yo siempre he dicho que nosotros nos ha protegido el efecto Streisand y que hemos publicado cosas impublicables, que era lo que os gustaba a vosotros. Por eso comprabais el jueves, porque lo que decía el jueves no lo decía nadie más. Esa era la gracia del jueves, ¿no? Sí, sí. Sí, y también el jueves recibió amenaza de bomba, por ejemplo, de ETA, por ejemplo, ¿no? Teníamos cartas y tal, pero también era gente de fuera, ¿entiendes? O sea, nosotros hemos estado en redacción con policía en la puerta, pero no tenía eso tanta importancia como la opinión del lector. Si al lector le gustaba y si el lector nos premiaba comprándonos, todo lo demás era secundario, eran gajes del oficio. Pues claro, yo me acuerdo, yo nunca he sido una persona valiente, ahora no penséis que yo soy aquí el héroe de... Pero yo cuando conocí a Tommy Romeo en el Matarratos, la gente del pub, esos iban todas las putas semanas al juzgado, pero todas las semanas, o sea, había un día que el abogado les decía el martes, venga, todos para allá, y ponían multas, y no sé, bueno, yo que venía del banco y que era un señor que trabajaba con traje y corbata, yo flipaba, yo pensaba, estos tíos son mis héroes, ¿no? Y bueno, nos contagiamos todos un poquito. Aquí, pues, y ahí tenéis una denuncia del no sé qué, pues vale, pues vamos para allá, no sé. Yo siempre decía, este que nos denuncia se irá a tomar por culo y el jueves seguirá. O sea que este partido lo ganamos nosotros y ya está. Y con esa ilusión o irresponsabilidad vivíamos la mar de felices. Bueno, pues... No, yo iba a decir que lo bueno del jueves es que aunque ahora se publiquen muchas cosas en redes y tal,
yo, por ejemplo, sigo sintiendo libertad a la hora de cuando publico una página, como sé que no la estoy haciendo para que se publique en internet y esta sí que la van a leer solo los lectores o luego solo los que compran el recopilatorio que publico con Astiberri, pues estoy más tranquila. Luego también, pues eso, la gente que me lee ya sabe lo que se va a encontrar. No es lo mismo que si está subido, como cuando, por ejemplo, hacía en las publicaciones que se llama, ¿cómo se llama? Lo que hacíamos para la web, los temazos. En la web se publicaban temazos que eran como las viñetas y aquello sí que era una locura porque lo subían en Facebook y en Twitter y podían comentar lo que quisieran, pero luego yo con la página me siento más, Pero yo más estoy de libre. acuerdo que los comentarios hostiles al final te molestan, ¿no? Porque piensas, bueno, chico, pues no lo mires si no te gusta, yo qué sé. Ahora hay una necesidad, una hostilidad, una agresividad que yo creo que antes no había. Que había así el facha que te escribía y te decía que te iba a cortar los huevos, pero eso era anecdótico, digamos. No había esta cosa si no eso, pues lo compraban el jueves y ya está, no había más problema. Bueno, y también hay otro tipo de comentarios, porque yo a veces las tiras, pues al cabo de un tiempo las subo a las redes y, bueno, no he tenido troles ni así, pero sí que he tenido alguna intervención de alguien que más o menos te sigue, un poco como incitándote a corregir ciertas cosas, ¿no? Políticamente correctas. Entonces me acuerdo de una tira en la que están los personajes y hablan de una lista negra y bueno, hice la tontería de pues la lista, una tiene la lista en la mano, la pinté toda de negro por la gracia, la lista negra, ¿no? Pues me escribió una señora recriminándome que usara el concepto lista negra porque era racista. ¿Lista afroamericana mejor o cómo es? Y entonces, claro, mi primera reacción era plan, la contesto, le digo, no sé, no. Y luego le recomendé un libro que se titulaba Psicología del color, de Eva Heller, publicado por Gustavo Gil. Y mira, aquí hay temas muy interesantes relacionados con el color a partir de entrevistas a no sé cuantísimas personas. Léetelo y a ver qué guay. Y lo dejé ahí, ¿sabes? Pensé, me tardé un poco en contestar para que bajara un poco el subidón, pero pensé, lo dejo ahí y ya está. No me ha vuelto a decir nada, pero comentarios de estos que también molestan, ¿no? En plan, oye. A mí sí que alguna vez me han hecho igual algún comentario que también a veces te sirve para pensar, quiero decir, igual con eso o con, no me acuerdo ahora de ninguno en concreto, pero sí que a veces dices, ostras, pues igual esta persona tiene razón, lo que pasa es que no te puedes poner a hacer caso a todo el mundo, pero sí que pienso que a veces también hay comentarios que te ayudan o te dices, ostras, le das una vuelta y si tú piensas que tienes razón, pues oye, pues otra cosa que te llevas. Pero bueno, luego también están los comentarios absurdos. Me acuerdo de una tira que hice para lo de la web, que era tetas grandes, realidad versus ficción, que era criticando en la ficción pues que siempre sexualizan mucho a las tías y parece que no hay gravedad y cosas de estas. Y escribió uno, a mí no me gustan ni grandes ni pequeñas. Y dices, bueno, pues nada, cariño. Ya está. Y dices, bueno, pues tiene que haber de todo, ¿no? También. Pues te conformas con ninguna. En el jueves, claro, como son épocas distintas, ¿no? En los años 90 el autor solamente recibía o percibía cómo iba lo suyo a través de las cartas del lector. Había una sección de cartas del lector, como los TVO Yo escribía antiguos, mucho todavía, ahí. ¿no? Solo había dos contactos, las cartas del lector y el salón del cómic. Sí. Y era ¿No? el día que tú conocías a tus lectores, no había otro día. No había nada más, ninguna referencia, ¿no? Bueno, si tu personaje continuaba, es que gustaba. O eso, había una sección de las cartas del lector que de vez en cuando pues, salía tu personaje y ya pues, te emocionabas. Y luego lo que tú dices del Salón del Cómic, ¿no? de Barcelona. Cuando ibas allí en el stand del jueves, era cuando sentías realmente si lo tuyo funcionaba o no, porque tenías 3 firmándote y aquí en la Oscar 800, ¿no? Por ejemplo, era un decir, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, nosotros cuando creamos... Pero es que los vuestros, como veían a Jorge coger el color aquel, decían, joder, No, si me pongo en esta cola... Lo digo como ejemplo porque nosotros siempre al principio teníamos mogollón, los mendrugos lo petaban.
De hecho, lo comentaba ayer y eso, que o sea, no parábamos. Ahí estaba Maite, Juanmi, con álbumes Los Mendrugos y venga y tal, ¿no? Y entonces, al final del día yo le pregunté a Juanmi, hostia, hemos firmado unos cuantos. Y dice, 300 habéis firmado, ¿no? O sea, en un día en el salón del cómic, el primer álbum de Pero Los lo Mendrugos. pintaba al óleo. ¿Eh? Jorge, lo pintaba al óleo. Porque algunas veces los compraban cuando tu hora ya no tocaba. ¿No? La gente iba allí y tal, y los compraba, los seguía comprando, aunque no estuvieran. Porque nosotros fuimos de los primeros que llegamos allí, nos plantamos, ¿no? Jorge sacó su cajita, ¿no? De acuarela, así, y todos estos mirando así. Digo, estos hijos de puta, o sea, le dan color a la dedicatoria. Fuimos de los primeros y ya, años sucesivos ya empezaron a traer cada uno sus pinceles, sus movidas. Pero Fuisteis claro, pioneros. la gente se llevaba el álbum, el pendón, con colorcito y te iban así. Porque decían, llévalo así un poco que se te seque y tal cual. Te llevan así por todo el salón. Vienen del stand del jueves, ¿no? Bueno, ¿tenéis algo más que decir? O si queréis preguntar, ¿alguien quiere preguntar algo? Pero que sea importante, ¿eh? Para decir cualquier tontería, no, por favor. Nada de tetas, grandes, da igual. Sí, usted, el cabello joven. Yo creo que nosotros trabajamos mucho más relajados, eso seguro. Porque, entonces, primero, el primer jueves, además, yo creo que era un problema de juventud. Hacíamos lo que nos salía a los cojones. Pero literalmente, en el sentido de que a mí a veces me han preguntado, bueno, para allá al principio teníais una idea de... Hacíamos las cosas que a nosotros nos resultaban divertidas. También es verdad que cuando vives en una redacción hay una especie de propensión a que te parezca divertido lo que te propone el compañero, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace un poquito el alma de la revista. Pero en todo caso, nosotros no, ya te digo, solo las opiniones de los lectores las conocíamos poco, solo sabíamos la venta, y si la venta iba bien es que, bueno, lo que hacíamos funcionaba, y de la gente que no compraba el jueves no nos interesaba. Con, no. Ahora es más difícil hacer humor porque te salten un montón de personas. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando. Yo digo siempre, en aquel tiempo nosotros teníamos 3 tabús, que era la monarquía, la religión y el ejército. Y había unas reglas de juego que se llaman leyes. Y había unos jueces muy fachas. Y bueno, jugábamos en ese terreno de juego, unas veces ganábamos, otras perdíamos, pero ese era el límite, ¿no? El problema, yo creo ahora, por eso he dicho que lo tienen mucho más complicado, porque justamente esos 3 tabús son más tratables, puedes hacer cosas, y en cambio todo lo que afecte a algún colectivo es mucho más problemático. Y como colectivos hay un número que tiende al infinito, digamos, pues yo creo que ahora ellos lo tienen mucho más difícil que lo teníamos nosotros en unos tiempos teóricamente más difíciles. Yo, personalmente, no. Que puedo estar entre medias de... Yo, personalmente, me siento libre de hacer lo que me dé la gana. Tú lo sabes, yo en Twitter yo publico, escribo y me da igual. Las críticas me da igual. Es más, a mí muchas veces la crítica o que haya ahí a mí me envalentona, me pongo más farruco, ¿sabes? Y no, en serio, digo, claro. Digo, yo siento una libertad, y además que hoy día puedes llegar a un montón de más de gente, puedes ver un montón de cosas. Yo hoy día veo una libertad muy grande, en serio. Yo sí que es verdad que hay que estar un poquito esquivando más, pero bueno, pero eso también te hace tener cinturita, ¿no? Si tienes que estar esquivando, no tienes libertad. Sinceramente, Pero además es un problema de que la gente molesta, va a presionar a tu director y tu director un día te va a decir, hostia, tío, es que me complica mucho la vida y te vas a quedar sin trabajo. Y eso antes no pasaba. Así, digamos. encima con el poco trabajo que tenemos cada vez menos, ¿no? Encima cada vez tenemos menos trabajo, ¿no? Claro. Para mí, mi miedo personal, yo hablo personalmente como ilustrador, como profesional, es el no tener trabajo. Más que a mí eso es lo que me acongoja que las amenazas o... Yo hago un trabajo, yo lo hago bien, da igual. Y si mi editor o la persona que está al lado no me quiere apoyar, lo entiendo, claro. Lo entendería. Pero ese es el problema. Si el problema no es que tú te sientas con el Pero derecho... por eso mismo, como hay poco trabajo, voy a hacer lo que me dé la gana. Bien. Quiero decir, pienso, no, estupendo. pienso, ¿no? Porque, total, si tuviese mucho que perder,
Yo tampoco tengo tanto que perder, quiero decir. ¿Qué voy a perder? Bueno, el trabajo. Bueno, pero si, ya, si se va a perder solo, como el que dice, ¿no? Es decir, yo creo que el problema que hay ahora es ese, que la gente está enfadada, que siempre hay Ya. gente enfadada, presiona al dire. Y el Ojalá se director- pudiese monetizar el enfado, ¿no? Que ojalá se pudiese monetizar el enfado hacia uno, ¿no? Hostia, entonces Sería seríais todos maravilloso, millonarios, ¿no? o sea. Seríamos millonarios, ¿no? Seríais todos Es millonarios. verdad, es verdad. Bueno, Mamen, que quiero que... No, Estoy Ah, pensando. ¿No? ¿Sí? No, solo estoy ahí pensando. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguna una pregunta más? La joven, por favor. Yo creo que más bien los ignorábamos, porque además era como te levantas por la mañana y sale el sol. Bueno, pues hacías el jueves y te pegaban una denuncia todas las semanas. Era un gaje del oficio. Teníamos 2 abogados que normalmente nos decían qué día teníamos que ir allí. Nos sabíamos nosotros los artículos que nos defendían, porque nosotros teníamos que decir que teníamos animus jocandi y no animus injuriandi, que era el artículo 150 y no sé cuánto, no sé qué. Y se dio el caso que alguna vez, cuando nos tomaba declaración el funcionario, nuestro abogado se había ido a tomar un café y nos defendíamos nosotros, porque ya no lo sabíamos de memoria y tú tenías que decir esto, luego ya... Y además, normalmente estas cosas acababan en una multa que pagaba el editor, con lo cual, bueno, pues tampoco era tan grave. Sí era más grave cuando teníamos juicios por lo penal, pues entonces ya hay penas de prisión y tal. Pero bueno, yo estuve pues 4 años en libertad provisional y tal, pero que éramos muy jóvenes, que teníamos 24 años y pues vale. Yo no te lo puedes ni imaginar. Es la cosa más... Claro, es la cosa más surrealista del mundo, porque además, el otro día lo comentábamos, la gente que te enjuiciaba no estaba capacitada para leer. O sea, una historieta muda, por ejemplo, requiere que el que la mira tiene un cierto... sabe leer un gag, que no era el caso del señor fiscal aquel de... Pero bueno, mira, voy a contar solo un caso de abuelito. Hay un juicio en el que el funcionario equivoca las páginas, ¿no? Y entonces el fiscal empieza... Además, habían demandado toda la revista entera. No es cierto, empieza el fiscal, un señor de aquellos mayores con el bigotito mosca, no es bien cierto que en la página 28 podemos ver la figura divina, no sé qué. No, señor, ¿cómo que no? No, la página 28 no. Empieza a pasar página. Bueno, perdón, bueno. Pero en la página 32 podemos apreciar cómo una mujer totalmente desnuda... No, en la 32 no hay, es donde estaba el Dios. El juez cabreándose, señor fiscal, por favor, céntrese en no sé qué, no sé cuánto. Sí, señoría, perdone usted que es que no sé qué. Bueno, en la página 14 vemos al Papa de Roma diciendo... No, la 14 no está el Papa de Roma. Bueno, el juez le pegó una bronca al fiscal, recogieron los papeles, nos fuimos todos corriendo y nunca más siguió el juicio. O sea, esto era la España del año 79-80. Bueno, nos han dado un poquito más de tiempo, así que si quieren seguir preguntando o hablamos nosotros de nuestros vicios y nuestros defectos, que son muchos. Otra vez el joven, por favor, quiere preguntar otra vez. Por supuesto, por supuesto. Pues no se dieron cuenta que lo dibujaba. No se dieron cuenta. Digo lo mismo que el fiscal. Esta gente también son muy... No tienen la capacidad de abstracción que requiere la lectura de un gag. No, afortunadamente para mí no se han enterado nunca Afortunadamente que yo he para ti- dibujado 200.000 veces a Mahoma. Claro, pero afortunadamente para ti no fue dibujado en el siglo XXI. Digamos, en la época que ya estamos era viviendo. siglo XXI, Porque sí. con que uno hubiese dicho, mira, han dibujado a Mahoma y lo ponen en internet, Claro. se Y finica. no ha sido portada. Que esa De es hecho, la historia. Esa es la de hecho, historia. puedo contar una cosa que también ocurrió ya en los tiempos de Mahoma, pero esto va a parecer los cuentos del abuelito, ¿no? Una tarde estoy en la redacción solo, eran las 7 y me dice el gerente que andaba por allí, dice, oye, hay una llamada del Ministerio de Interior. Ya.
Bueno, se pone una señora muy amable, oiga, usted es el director. Digo, no, soy el editor, porque el director era Montéis. Ah, pues mire, que se va a poner el señor ministro. ¿Perdón? Bueno, y se pone el Rubalcaba y me dice, mira, José Luis, estamos un poco preocupados porque se ha publicado en la web del Jueves una broma sobre Mahoma que pasó a que se recogió en una web marroquí, me dijo, y que ahora está en la web pues, de estas profundas del salafistas y tal. Y están diciendo cosas feas. Yo te pediría, ya sé que no puedo pedirlo y tal y cual, pero te pediría que lo retirarais porque están entrando por enlace. Entonces, si lo retiráis de la web, y tal, yo le dije, vamos, lo retiro, pero vamos, cagando bombas. Porque además habían llegado a poner una foto del director del Jueves. Total, la quitamos y yo le dije a él, le dije, ¿esto quién me puede seguir informando de esto? Porque ahora, que yo nunca lo dije a nadie, esto es un secretillo que digo ahora porque lo he puesto en un libro que voy a publicar. Y el tío me dijo, no, de este tema me encargo yo personalmente. Vale. Y sí, me llamó un par de veces, una para decirme, oye, parece que está la cosa apaciguándose, y una tercera vez para decir, oye, olvidaos, el CNI me dice que esto ya está olvidado y ya no hablan del Jueves. Ah, pues vale. O sea que algo nos seguían, pero tiene que ser eso, que haya un enlace, que ellos puedan ir, si no, ¿qué van a saber? Madre mía, pues me acojo un poco yo ahora, ¿no? Claro, porque a mí me dicen, o sea, con Dios sí te atreves, pero con Mahoma no, a que no. Digo, ¿cómo que no, chaval? Tú haz la revista, yo te lo digo, pero tú apareces conmigo en la foto así. ¿Vale? Y tú pones la pasta, da igual, pero aparecemos tú y yo. El grillo, cri, 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 cri. No. Bueno, familia, pues ya nos dicen que se ha cortado porque había un par de personas diciendo que estamos hablando de Mahoma, así que... al carajo. Así que nada, un fuerte aplauso para ellos. Para mí uno fortísimo y para mí uno fuerte, por favor. Muchas gracias por venir. Y recuerden, tenemos familia, comprad el Jueves.